Un paso a la vez, el podcast de la Iglesia Anglicana de Chile. Esta es una instancia donde queremos conversar relajadamente, una oportunidad para reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Estamos haciendo este podcast basados en el Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, ¿cierto? Es decir, podemos confiar en la palabra de Dios para ir dando pasos en la dirección correcta, pasos seguros en nuestra vida y un paso a la vez, ir avanzando en esa dirección. Y hoy, en nuestro primer episodio de este podcast, tengo la alegría de poder conversar y presentar a ustedes al pastor César Guzmán. Bienvenido, César. Gracias por esta invitación. Un placer estar aquí, de compartir este tiempo y este tema tan interesante que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a estar conversando hoy día en este primer podcast acerca de la autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras. César, pero me gustaría que nos contaras un poco más, ya que quizás no todas las personas que puedan estar escuchando este podcast te conocen, aunque yo sé que usted es muy famoso. Pero para que nos cuentes, usted es arcediano, pastor, casado. Cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente y un poco de tu vida familiar. Bueno, estoy casado con mi amada esposa Erika. Tengo 3 hijos, Benjamín, Moisés y Emanuel. Esa es la familia. Actualmente también estamos con mi madre, así que una familia grande todavía. Alegre y contento, pastor de la nueva iglesia que estamos plantando en Quilpué, la iglesia del Salvador. Así que muy animado, comenzamos este año. También haciendo un trabajo de arcediano en el Arcedianato Cordillera, que abarca lo que es Quilpué, Villa Alemana y todo el interior. ¿Ya? Tenemos 3 iglesias ahora, 2 en Quilpué y 1 en Villa Alemana, y con el gran desafío de avanzar al interior. Así que muy contento trabajando en la diócesis de Valparaíso. Qué lindo lugar el que te toca pastorear, ¿cierto? Disfrutas estar ahí. Hay mucha gente que se va a vivir a Villa Alemana por la belleza del lugar, por las características, del clima. ¿Cómo es estar pastoreando ese lugar tan lindo? Bueno, me encanta, estoy bastante acostumbrado también. Bueno, yo no soy nacido y criado en la quinta región, vengo de la ciudad de Valparaíso. Ah, no sabía eso. Así es. Me vine a Santiago en busca de mi amor que estaba acá y después regresamos a hacer el trabajo pastoral en la quinta región y terminamos en Quilpué, y claro, una ciudad hermosa. Llega mucha gente a vivir por el clima, así que muy contento, muy feliz con Quilpué, Villa Alemana y toda esa zona. ¿En qué edad y en qué circunstancias conociste tú o te acercaste tú al Señor? Básicamente fue a los 16 años, cuando mi madre ya iba a la iglesia. Ella conoció al Señor primero. Fue una vida, no fue de los mejores momentos que vivimos estos primeros 16 años, por situaciones familiares que algunos conocen. Mi madre quedó sola, así que eso significó mucho desafío para ella y muchas dificultades para nosotros. Somos 2 hijos, mi hermano Claudio Guzmán, así que nos tocó vivir tiempos difíciles, y en ese contexto, dentro de todos los dolores que había en mi corazón en esos 16 años de vida, el Señor tuvo misericordia y me alcanzó cuando ya estaba tomando caminos que no eran los mejores. Y que pronosticaban una vida bastante dolorosa en el futuro. Pero el Señor fue bueno y me rescató y me salvó y se reveló, y a partir de ahí hubo un cambio en mi vida, a los 16 años. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué rol tuvo la palabra de Dios en ese acercarse a Dios, en ese conocer a Dios? Bueno, básicamente, de lo que hoy día puedo leer hacia atrás, uno ve que hay por lo menos 4 fuentes de autoridad sobre la cual las personas construyen su vida. La tradición, ya tu historia de vida. La tradición. Claro, la tradición. La razón, es decir, esta idea de que todo lo entendemos por medio de lo que podemos comprender en la mente. Eso define lo que es verdad y toma autoridad para nosotros. La otra es la experiencia, lo que vivimos, lo que sentimos,
que está muy de moda hoy día, ya que las personas definen la autoridad y la verdad a partir de lo que ellos perciben o sienten, ¿ya? Y la otra es la escritura. Yo hasta ese momento estaba muy influenciado por la tradición religiosa más amplia que hay en nuestro país, ¿ya? Entonces, eso había marcado toda mi vida, eso es lo que yo traía. Y me vi confrontado con la palabra del Señor por primera vez, justamente cuando mi madre me invitó a la iglesia, escuché la exposición de la palabra de Dios por primera vez. Me encontré sorprendido por lo que decía, por lo que enseñaba, cómo me confrontaba mi propia vida, el camino que estaba llevando. Así que es ahí donde yo tengo ese encuentro. Duró un año mi conversión, no fue un evento puntual, fue un proceso de escuchar la palabra de Dios, y creo que en su gracia el Señor reveló esa palabra a mi corazón para ver la gloria, la grandeza, como lo que describe el Salmo 119, la gloria, la belleza, la hermosura de la ley, de los estatutos, de los testimonios del Señor, que son sinónimos para describir la ley del Señor. Wow. ¿Ya? Y eso impactó profundamente mi corazón. Ahí vienen los primeros acercamientos con la palabra de Dios poderosa que transforma mi corazón. Qué increíble, qué bueno cómo lo cuentas. Y qué cierto es que, bueno, todos nos sometemos a autoridades, ¿cierto? Pueden ser súper diversas, diferentes, o bueno, la tradición, tenemos tradiciones, ¿cierto? Religiosas, familiares también. Culturales. Y eso es esa autoridad que tienen, por ejemplo, la tradición es súper fuerte en muchos de nosotros, y es una realidad. Tradiciones también que tienen que ver con, o sea, autoridad que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos. ¿Y por qué crees que la autoridad de la palabra de Dios tiene el poder o tiene más autoridad para transformar la vida de alguien de 16 años? ¿Cómo fue ese? Tú recién nos contabas que fue como un fuerte encuentro, pero hay diferentes maneras de reaccionar. ¿Qué maneras de reaccionar hay frente a la autoridad de la palabra de Dios? Creo que hay dos maneras. Una es recibiéndola como tal o rechazándola literalmente. Porque hay mucha gente que se molesta, ¿cierto? Claro, porque exacto. afecta a otras autoridades. Exactamente. Entonces tienes como dos caminos. Ahora, no depende tanto del que recibe la palabra, sino más bien de cómo Dios aplica y hace vida esa palabra en nosotros, que lo hace por la obra hoy día del Espíritu de Dios, que hace que la palabra de Dios traiga a nosotros y se muestre como la verdad de Dios. Lo que me preguntaste al principio, ¿qué tiene la palabra de Dios, la autoridad como más grande que tiene el poder de transformar a un joven de 16 años y a cualquier persona en realidad? Es por su origen. El origen es divino, porque es la misma palabra de Dios. Y lo que hace que algo sea poderoso tiene que ver más bien en su origen, de a dónde viene. Buena. Y en este caso, ¿por qué la palabra de Dios se plantea a sí misma? Porque ella se plantea, no es que la religión, no es que las personas deciden que la Biblia es lo mejor, sino que la misma palabra de Dios se plantea, se define a sí misma con autoridad divina, como la palabra de Dios que viene de la boca de Dios. Y Dios es el ser más precioso, más grande, maravilloso. Está a otro nivel, como digo yo. Cuando hablamos de santidad, no solo tiene que ver con que Dios sea sin pecado, sin maldad, sea puro, sino que tiene que ver que está a otro nivel de gloria, de grandeza. Nadie puede alcanzarlo, y por eso que es santo. Por eso que la rebelión de Adán y Eva fueron absolutamente graves, porque constituyeron una rebelión contra la santidad de Dios. Dijeron, podemos ser igual que Él, y nadie puede ser igual que Él. Y la palabra de Dios, que tiene esta autoridad, viene con esa fuerza. Sí, gracias por esa reflexión, porque me hacía pensar en ese poder, ¿cierto? Que la palabra de Dios es creadora, lo vemos en los primeros capítulos de toda la Biblia, ¿cierto? Él crea, dice que se haga y se hace. La palabra de Dios es redentora, tiene autoridad. Jesús mismo, ¿cierto?, llamaba a sus discípulos, ven, y ellos no tenían otra opción que responder con obediencia. Y si es así, entonces estamos hablando de otro tipo de autoridad, porque viene de una fuente
una fuente muy poderosa, que es el Creador. La autoridad que conocemos, o las autoridades que conocemos, el tipo de autoridades que conocemos aquí en la tierra, son todas delegadas. Ninguna viene de nosotros mismos. Hoy día estamos lidiando con el hecho de lidiar con la autoridad propia que tenemos cada uno de nosotros, como cada uno se define a sí mismo por la verdad que cree tener en su propia vida. Pero aún eso está arraigado a emociones, sentimientos, experiencias que van determinando lo que para nosotros puede ser verdad o no. Por eso que la palabra de Dios está por sobre todo. Sí. Porque toda autoridad, que incluso la autoridad que tienen las autoridades, son delegadas por un periodo de tiempo, ilimitadas. Pero la autoridad de Dios se plantea como la más grande de todas y que está por sobre todas esas, y todas estas debieran sujetarse a ella. ¿Y por qué crees que es bueno para el ser humano reconocer la necesidad de una autoridad y tener y someterse a una autoridad? ¿Por qué le dirías a quienes pueden estar viendo o escuchando este podcast, por qué es bueno que el ser humano tenga autoridades? Bueno, porque esta misma palabra que nosotros entendemos por revelación de Dios por medio de su Espíritu a nuestros corazones, nos enseña de que nosotros fuimos seres creados, finitos. Aquí el punto central es tu naturaleza. Dios es el Dios eterno que creó todas las cosas con un propósito para su gloria, para revelar su carácter, su belleza y sus planes. Y nosotros estamos dentro de ese plan que Dios creó, por lo tanto somos finitos y tenemos un propósito. Así que la autoridad de Dios no solo la necesitamos, sino que es buena para que podamos comprender para qué Dios nos ha llamado, por qué nos creó. Es decir, la Biblia y la autoridad de la Escritura responde todas las preguntas de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Y para dónde vamos? Y todo esto está en función de la revelación que vemos en la Escritura. Es ella lo que interpreta correctamente nuestra vida. Así que por eso que es bueno que exista autoridad, primero porque la necesitamos. No somos personas que tenemos el poder para autodefinirnos como autoridad. Y segundo, porque en la Biblia encontramos los planes y los buenos planes de Dios para esta creación y nosotros. Eso. Oye, y viene a mi mente una imagen que Dios nos regala en su misma palabra, que es la imagen de papá, ¿cierto? Papá y nosotros como hijos, que también Dios nos ha regalado esa figura en nuestra vida, ¿cierto? Los que son papás, mamás, se darán cuenta lo bueno que es ser autoridad para los niños que van creciendo. Y también nos vamos dando cuenta que a veces a los niños les cuesta someterse a la autoridad de los padres. Yo lo he visto también en mi labor de papá. Así es. Veo la necesidad de ejercer esa autoridad y veo la resistencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué dice la Biblia de por qué nos cuesta tanto someternos a la autoridad que tú nos acabas de decir que es buena, que es necesaria? Nosotros en la vida cotidiana nos damos cuenta de eso, pero ¿por qué, si eso es así, por qué nos cuesta tanto reconocer esa autoridad y someternos a ella? Voy a usar una palabra que se usó mucho en tiempos antes de la generación dorada. ¿Ya? ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Okay. Antes de ella se usaba el mal endémico, dice que tenía el fútbol chileno, que jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. ¿Ya? Voy a usar ese ejemplo. Hay un mal endémico en nuestros corazones que tiene que ver con lo que llamamos y denominamos el pecado, y que si lo pudiéramos resumir en una palabra o explicar en una palabra más sencilla, es la resistencia y la indiferencia natural, la inclinación de nuestro corazón a alejarnos de Dios. Natural. No es natural buscar a Dios. Sí es natural una necesidad y un vacío, porque Dios nos hizo con esta facultad de adorarle. Pero a partir de la caída que se describe en Génesis 3, toda la humanidad quedó con esta marca en su ADN espiritual, donde no buscamos a Dios, sino que rechazamos a Dios, y todos los deseos que tenemos se alinean a esa esencia de alejarnos de Dios. Por lo tanto, es
explicable el hecho de que, aunque pensamos y creemos los cristianos que Dios es bueno, luchamos con obedecer como los hijos a sus padres, porque hay pasiones, deseos que van en contra de lo bueno que es Dios, y eso hace que exista esta tensión, que no nos parezca fácil, porque si uno dice, bueno, ¿por qué resistimos tanto? Efectivamente, porque hay una naturaleza en nosotros que todavía lucha y se opone contra Dios, que un día el poder del Evangelio va a hacer desaparecer. Siempre digo, el Evangelio no solo nos salva de la condenación del pecado, sino que nos está librando del poder del pecado, pero también el Evangelio nos va a sacar la presencia del pecado en la gloria eterna, y ahí ya no vamos a pecar ni vamos a tener inclinaciones pecaminosas. Pero aquí sí tenemos esta lucha. Pero aún así el Evangelio tiene el poder para transformar aquello y llevarnos en santidad a obedecer. Qué lindo, qué linda esperanza. Yo también tengo mucho, siempre pienso en esa esperanza, en una vida donde Dios saque de raíz, ¿cierto? Todas las cosas que son dañinas, que son pecaminosas, que nos producen daño profundo y lejanía de una relación con Dios. Pero pensaba en esto, César, muchas veces en nuestra cultura pensamos en la autoridad como malo, ¿cierto? Cuando quizás hay personas que puedan estar escuchando este podcast o viendo, ¿cierto? Que han recibido el ejercicio de una autoridad que los ha dañado. O también que en estas últimas décadas hemos visto, ¿cierto? Padres, mamás que no han ejercido autoridad. Y también hemos visto una generación o personas que no saben lidiar con eso y que el no haber sido dirigidos, ¿cierto?, también les ha provocado daño. Por eso te quiero preguntar, ¿cuál es la manera, el carácter en que Dios ejerce su autoridad hacia sus hijos e hijas? Bueno, qué buena pregunta haces, porque justamente el rechazo a la autoridad que hoy día tenemos en la sociedad, en gran medida se debe al hecho de que no hemos seguido el ejemplo y el modelo de nuestro Dios. Como dije antes, toda la autoridad que tenemos está delegada, y cuando nos alejamos de Dios y rechazamos a Dios, entonces también rechazamos la forma en que Dios ha usado y ha plasmado su autoridad en esta creación. Y por lo tanto hay abusos, ha habido abusos de autoridades, la gente ha sufrido dolores por esto, sus vidas han sido afectadas por el mal uso de la autoridad. Así que uno puede entender este rechazo que hay a la autoridad. Incluso agregaría que nosotros siendo pastores, ¿cierto? Hay pastores, así es, hay líderes religiosos que han ocupado de muy mala manera la autoridad que se les ha dado, ¿cierto? Y por eso que todo tipo de autoridad es rechazada. No solo la autoridad secular, sino la autoridad religiosa también hoy día está menospreciada y la gente tiene desconfianza en muchos aspectos con justa razón. Pero el problema no es la autoridad, el problema es el tipo de autoridad. Y ahí es donde quiero anclarme a lo que nos enseña la Escritura. El tipo de autoridad que nuestro Dios tiene. La Biblia revela que Él es el Señor de todo, es dueño de todo, es el creador de todas las cosas, es el que sustenta toda su creación. Si uno lee el Salmo 119, te vas a dar cuenta, o nos daremos cuenta, que el Señor es... Él lo es todo en todo. Nada ocurre sin que Dios esté a cargo de esto. Pero la mayor muestra de su amor uniendo a la autoridad es que Él mismo, en la persona de su Hijo, se hizo como uno de nosotros. Y no vino a ser como uno de nosotros, de los mejores con autoridad política o religiosa de la época, sino que dice que Él nació en una familia humilde, en el anonimato. Los líderes religiosos preguntaban todo el tiempo, ¿y de dónde viene este? Porque no era parte de la tradición que ellos tenían de la autoridad religiosa, sino que Dios lo mandó como en el anonimato, en una familia, creció, se desarrolló, se sometió a la autoridad del Padre, amorosamente, que lo llevó
a un fin de dolor y sufrimiento por amor a nosotros. Y él mismo, con toda la autoridad que tenía, mostrando que era el Hijo de Dios, se sometió. Y yo creo que ese es el modelo de autoridad. Una autoridad en servicio. En servicio, en entrega por los demás. Ese es el marco. El Evangelio es el marco de la autoridad para todos, especialmente para la iglesia. Pero pensemos en esto. Si todos los líderes o todas las familias, todos los padres con autoridad, todos los alcaldes con autoridad, todos los presidentes con autoridad imitaran a Cristo, ¿cómo sería el mundo? ¡Wow! Otro gallo cantaría, como digo yo. Sería una cultura diferente, una sociedad diferente. Exactamente. Entonces, el problema no es la autoridad, sino cuál es el modelo o el ejemplo que vamos a seguir para ejercer la autoridad. Viene a mi mente lo que Jesús mismo dice en Marcos 10, verso 45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestra autoridad. Así es. Pero una autoridad que viene en servicio. Y dan ganas entonces, como que a mí me dan ganas de decir, yo quiero entonces someterme a esa autoridad en libertad, ¿cierto? Me gustaría que no sé si te gustaría compartir algo de tu propia experiencia en este ejercicio. ¿Hay alguna área en tu vida que peleaste por someterte a la autoridad de Jesús y cómo Dios te convenció de que era bueno someterse a Él? Quizás puedo decir en lo que peleo. ¿Ok? En lo que peleo. No, yo creo que peleamos en varias áreas todos, lidiamos con esto, en someternos. Yo diría que lidio con el orgullo, ¿ya? Creo que cuando me veo confrontado a un acto de humillación hacia mi persona, sea activo o no, pasivo o activo, es decir, con palabras abiertamente o que te ignoren, algo me ocurre en el corazón, algo me pasa, Sí. digo yo, ¿por qué no me saludaron? ¿Por qué no me tomaron en cuenta? ¿Por qué no fueron más amables? No sé. Y me pregunto, ¿por qué me afecta? Porque de alguna manera en mi corazón no quiero ser como Jesús, sino que quiero reconocimiento y aprobación. Y ahí me doy cuenta que estoy lidiando en mi corazón con esto que el Señor nos ha enseñado. O sea, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo. Ya el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces dice, sino que bajó y bajó como siervo, no bajó como alguien importante, que lo era y lo es, pero bajó como siervo. Entonces yo creo que es el desafío que tenemos todos nosotros y lidiamos. Yo puse un solo ejemplo, pero hay muchas más cosas en las que nosotros ahí tratamos de enfrentarnos con seguir el ejemplo de nuestro Señor. Pero el llamado para la iglesia es ese. Pablo a la iglesia le dice, haya pues el sentir, si ustedes son discípulos de Jesús, si son hijos amados, tengan el mismo sentir que tuvo el Hijo de Dios. Gracias, César. Y en ese sentido me gustaría, ya que estamos en este podcast, un paso a la vez, ¿cierto? Esta confianza en la palabra de Dios. Y en este tema, en este primer episodio, que es la autoridad de Dios en su palabra, ¿a qué paso animarías a los que puedan estar escuchando y viendo este podcast a dar? ¿Qué primer paso darías para someterse a esa autoridad, a la autoridad de Dios? ¿Qué paso práctico? Sí, estoy pensando en que yo creo que todos los que creen en la Biblia y son cristianos y creen en la Biblia como la palabra de Dios, creo que no es tanto convencerlos de que la palabra de Dios viene con autoridad divina. Yo creo que debemos preguntarnos si hay otras fuentes de autoridad en nuestra vida que están compitiendo con la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente somos conscientes de que existe esta batalla. A veces hay tradiciones que son más poderosas en nuestra vida y que muchas veces reemplazan la autoridad de la escritura. Una autoridad familiar, una tradición familiar puede competir con la Escritura. Una tradición secular, una expectativa secular, una experiencia personal, a veces marca a las personas de tal manera que eso es más poderoso
que la propia escritura, palabra de Dios, en sí. la escritura, ¿ya? O a veces también hemos recibido, aceptado verdades seculares que están de alguna manera afirmadas en la razón y que también son poderosas, ¿ya? Y que compiten con la escritura. Entonces lo primero es decir, pensemos en si hay otra fuente de autoridad que está lidiando con la palabra de Dios, que yo creo que las hay. Sí, No debemos asumir que no, ¿ya? Las hay, están ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es leer la palabra de Dios y pasar tiempo con ella. Yo creo que es fundamental para que nuestra mente y nuestro corazón, si la palabra dice ser lo que es, poderosa para crear, transformar y hacer todo, si nos exponemos a ella, la influencia poderosa de una palabra divina que viene de la boca de Dios no va a quedar sin efecto en nosotros. Va a hacer una transformación en la vida. Así es. Eso es maravilloso. Y probablemente van a ver, mientras leemos la Biblia, van a ver estas luchas de autoridades en nuestro propio corazón y mente. Pero es una linda batalla que siempre esperamos que gane Dios, que va a ganar Dios en última instancia en la vida de un creyente. César, muchas gracias. Estábamos partiendo, este es el primer episodio de nuestro podcast, Un Paso a la Vez, y ha sido una alegría muy grande compartir contigo esta conversación, que espero que haya sido de mucha bendición para todos los que están escuchando. Así que muchas gracias, César. Y esperamos entonces que puedas tú dar un paso en esa dirección de reconocer una autoridad que es buena para nosotros, que es la mejor autoridad, que es poderosa, porque viene de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, César. Gracias a ti. Dios te bendiga mucho en todo tu Saludos, servicio. cariños. Un gran abrazo y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast Un Paso a la Vez.